Hola, yo soy Nubia Coronado. Bienvenido a Triala Digital. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de esta segunda temporada de entrevistas relacionadas al dominio de procesos. El día de hoy nos acompaña la arquitecta especialista en gerencia de proyectos, Fabiola Castro Villanueva. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, distinguida con la medalla al mérito universitario Gabino Barreda, certificada como PMP por el PMI y en el estándar S0217 de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. Cuenta con la especialidad en gerencia de proyectos por la UNAM, cursó el diplomado en administración de proyectos de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, tiene más de 15 años como docente. Actualmente participa en los diplomados de administración de proyectos impartidos en las facultades de arquitectura, contaduría y administración e ingeniería de la UNAM. Y profesionalmente ha colaborado como diseñadora en despachos de arquitectura, como auditora en procesos de certificación ISO 9000, como administradora de proyectos, como coordinación de vinculación de proyectos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la empresa Arctual, fundada y dirigida por el doctor en arquitectura Roberto Cruz y Serrano. Actualmente es consultora en gerencia de proyectos y estará con nosotros platicando sobre la gestión de los costos del proyecto. Bienvenida, Fabi, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar con ustedes aquí platicando sobre este tema tan importante dentro de lo que es la gerencia de los proyectos. Gracias. Quiero empezar este espacio preguntándote, ¿cuál crees que es la clave para tener una gestión de costos eficiente? Bueno, primeramente debo decir que quizás esta área de conocimiento sea una de las más complejas y controversiales debido a que forma parte de esa triple restricción que tenemos en todo proyecto. Es por ello que para la gestión de los costos, creo yo que para que sea eficiente debemos conocer inicialmente los siguientes puntos, ¿no? Que van muy relacionados con el contexto de dónde se está desarrollando el proyecto, ¿no? El primero sería, pues, conocer claramente el objetivo del proyecto, es decir, conocer el caso de negocio, de ser posible, porque en este caso de negocio, en este documento, se sustentan precisamente las necesidades por las cuales ha sido aprobado el proyecto. Entre ellas, pues está toda la parte de el tema de costos, ¿no? El segundo sería saber cómo es que encaja el proyecto en la estrategia de negocio de la empresa o del cliente. ¿Por qué? Porque de ello va a depender qué tanto apoyo vamos a tener durante la realización del proyecto en el área de costos. Si es un proyecto esencial para la estrategia, pues seguramente tendremos todo el apoyo y estarán pues observados todos estos puntos que tengan relacionados con el costo, ¿no? Entonces, es importante saber de qué está jugando mi proyecto dentro de todo lo que es la estructura, la estrategia de negocio de la organización, ¿no? O para el cliente. El tercer punto es conocer las políticas que tiene la empresa o el cliente relacionadas con el tema de costos. Es importante que antes de empezar ahora sí que a generar una planeación, conozcamos a la empresa, qué políticas maneja, qué tipo de riesgos, qué tanto maneja el riesgo la empresa para poder precisamente enfocar en este sentido esa estrategia o esa planeación para el tema de los costos, ¿no? Para lo que es la gestión de los costos. El siguiente punto es saber cuáles son los activos de los procesos de la organización con los que se cuenta. Es decir, qué herramientas maneja la empresa, maneja algún aplicativo, tiene digamos, algunas cuestiones específicas, plantillas, procedimientos a seguir dentro de la organización relacionados con los costos, porque eso también va a ser otra pauta importante para poder concebir la planeación enfocado o orientados a estas políticas, ¿no? Y el último punto es haber entendido el alcance y el cronograma del proyecto. En ese caso de negocio, en ese documento, se plantean las primeras opciones, ¿no? De cómo se concibe el proyecto, cuánto es el presupuesto general que se tiene, cuál es el alcance. Entonces, será importantísimo que una vez que entendamos de cuál es el alcance real del proyecto y cuáles son, en qué tiempos estamos, digamos, planeando realizarlo, podamos ya entrar a ese tercer encaje, ese tercer punto importante en esa triple restricción, que es la relacionada con los costos. Entonces, en resumen, yo diría que conocer
digamos que conocer en la manera que nos sea posible, porque no siempre tenemos esa información, el entorno en el que está surgiendo el proyecto, en el que están haciendo el proyecto, nos permitirá iniciar con las propuestas de gestión más alineadas a la realidad de la empresa o del cliente con el que estemos iniciando el proyecto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Fabi. Qué importante es esto que mencionas sobre entender el contexto sobre el que se desarrolla el proyecto. Y qué padre sería que siempre que llegáramos a un nuevo proyecto, a una nueva organización, nos dieran toda esta información, ¿no? De antemano o organizada. Es mucho de la labor del líder de proyecto el encontrarla. Y si no se tiene a la mano, pues entrevistar o buscar de qué manera puedes obtener este contexto del proyecto donde lo estás realizando con algunos stakeholders principales, ¿no? Sin duda es crucial para comprender cómo impactan los objetivos estratégicos y el tema también de saber qué procedimientos, qué sistemas, qué herramientas se cuentan para hacer más sencilla la labor. Así es. Bueno, también tengo que comentarte que para hacer precisamente este proceso de investigación previa, porque hay veces que, como dices, no podemos tener toda la información, pues la comunicación efectiva será la principal herramienta, ¿no? El comunicarte con los stakeholders que estén involucrados, los que estén integrados desde un inicio, o ir buscando a lo mejor en la red, ¿no? En internet, en intranet, en donde podamos ir buscando esa información. Será importantísimo la utilización de la comunicación efectiva, ¿no? Esa es como una herramienta que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, sería ideal que la tuviéramos, pero si no la tenemos, habrá que buscarla, ¿no? Esa es como la recomendación. No es empezar con lo único que te puedan dar, si son, a lo mejor es el alcance, es algo ya, una información muy precisa, ¿no? Del proyecto, sino buscar precisamente el contexto en el que se está gestando este proyecto, ¿no? Totalmente. Y para que también así tenga un mayor impacto y tenga un mayor apoyo, ¿no? También de estos Exactamente, stakeholders. sí. Muy bien. Ahora me gustaría consultarte cómo podemos tener una mejor planificación de los costos del proyecto. Ok, mira, pues sabemos que la planificación es el primer proceso para gestionar los costos, ¿no? En este se establecen las políticas, los procedimientos y documentación necesaria que necesitamos para estimar primero los costos, ¿no? Para ver cuáles van a ser nuestras fuentes para generar un presupuesto, ¿no? Para que podamos presupuestar. Después, posteriormente, una vez que ya tenemos el presupuesto, pues vamos a tener, ya empezaríamos con la ejecución del proyecto y la labor, como ya sabemos, del control y del seguimiento de los costos, de cómo se están ejerciendo esos recursos que tenemos. Y el documento que tendríamos que estar generando con toda esta información sería el plan de gestión de los costos. Entonces, bueno, en otras palabras, pues estaríamos registrando todo aquello que las personas involucradas deberán conocer, o sea, las que estén relacionadas con el proceso de los costos, de que deberán conocer para seguir el camino o caminos para la toma de decisiones al momento de iniciar la ejecución del proyecto, ¿no? En cuanto al ejercicio del presupuesto. Es muy importante. Entre ellas, bueno, pues están las políticas que debemos de seguir, si la empresa las tiene ya, como les decía yo anteriormente, para estimar el presupuesto, cómo ejercerlo y cómo controlar los cambios que van surgiendo a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Que eso pues es algo que tenemos que manejar como cotidiano, ¿no? También el otro es el impacto que puedan tener esos cambios específicamente en el área de costos, porque si bien algunas veces impacta el alcance o el cronograma, también seguramente tendremos que estar monitoreando precisamente esos impactos, sobre todo en el área de costos, ¿no? Otra cosa es, bueno, también me refiero a la interacción que debemos de tener o considerar con aquellas áreas de soporte que tenga la organización, ¿no? Esas áreas que van a estar interviniendo en las contrataciones, en las compras, en las auditorías financieras, en el tema quizás de marketing, de ventas, porque todas estas áreas van a estar involucrándose en algún punto dentro de el ejercicio pues de los recursos, ¿no? Del presupuesto. Quizás también con comunicación interna, con el área de riesgos, todo depende qué áreas sean con las que tengamos que estar, pues teniendo esos contactos, ¿no? También es importante saber y conocer a las áreas involucradas en los diferentes procesos que tendremos que estar realizando, ya que es el momento en que incorporamos o modificamos información a otros planes.
Entonces, es importante que lo que identifiquemos en otros planes que salgan de costos, pues vayamos a esos planes para estarlos actualizando. Me refiero al alcance, al cronograma, al de recursos, a las adquisiciones, a todas las otras áreas que vamos a poder estar pues actualizando, ¿no? Cuando empecemos a investigar o ya entrar en la parte de la planeación, que ya es como un zoom que hacemos al proyecto en ese ámbito. Entonces, ahí vamos a ir teniendo las diferentes interacciones, ¿no? Y bueno, será importante también identificar, pues, estos puntos que voy a mencionar, que creo que en un plan deben de contener, un plan debe de ser un documento en el que nos sirva para poder tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de ejecución, ¿no? Inclusive hasta cuando estamos dentro de la misma planeación. Entonces, será indispensable que este plan, este documento, que es el plan de gestión de los costos, nos dé información como por ejemplo, ¿quiénes serán los responsables en este proceso? ¿Quiénes están involucrados? Saber cuál es el proceso para ejercer el presupuesto. Si hay financiamiento, si contamos con socios, cómo se visualiza el flujo de efectivo, ¿no? Por ejemplo, en algunos proyectos que es como fundamental, ¿no? Hay Claro. proyectos que de ese flujo de efectivo, pues ahora sí que se basan para poder tener o llegar a la conclusión de los proyectos, ¿no? Ujú. ¿Quiénes participarán en cada una de las actividades y el tiempo que se llevarán? Ahí nos ayudamos del alcance y de lo que es el cronograma, ¿no? ¿Cuál será, por ejemplo, el proceso para atender esas solicitudes de cambio? ¿Y quiénes podrán realizarlas? ¿No? O sea, si bien sabemos que siempre hay solicitudes de cambio, es importante que todos sepamos cuál será ese proceso, cuáles son esas entradas para poder iniciar una solicitud de cambios que impacten a los costos, ¿no? Y aprobarlas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles serán las variaciones, por ejemplo, que vamos a manejar dentro del proyecto en cuanto a los costos, ¿no? A lo mejor hay unas variaciones que podemos tener máximas y entre un máximo y un mínimo, ¿no? Que va a estar permitida para cada una de las actividades. Y sobre todo aquellas actividades que estén relacionadas con la ruta crítica, ¿no? Esas son las que tenemos que tener así como en lupa para poder, para evitar que se vaya, pues ahora sí que modificando esas líneas de alcance, no solo en costos, sino en tiempo, en calidad y en otras áreas, ¿no? También es importante que en el documento se indique cómo vamos a medir el avance del proyecto respecto a los costos, o sea, cómo estamos ejerciendo, cómo vamos trabajando y cómo vamos ejerciendo ese presupuesto, ¿no? ¿Cuáles serán los indicadores? ¿En dónde van a estar? ¿Quiénes van a estar, pues ahora sí que involucrados con esos medidores? ¿Cómo se va a informar el estatus de cómo estamos manejando el proyecto, ¿no? Y a quiénes se van a informar. Entonces, si te fijas, aquí vamos con mucha información que debe de contar este documento para que podamos realmente poderlo utilizar cuando estamos ejecutando, ¿no? También algunos otros aspectos será, por ejemplo, ya en la parte final, es cómo se realizará el análisis de las lecciones aprendidas con cada uno de los involucrados, ¿no? Que estén relacionados con el tema de compras, de recursos, ¿no? ¿Cuáles serán los criterios de éxito en esta última fase que estaremos manejando versus lo que estamos manejando como criterios de aceptación para el correcto uso de los recursos, ¿no? Entonces, es cómo vamos a evaluar esa variación, ¿no? De lo que yo planeé con lo que realmente se ejerció y cuáles fueron digamos, las cuestiones o las variables que modificaron ese presupuesto. Entonces, es importante también hacer esa reflexión al final, que realmente, como dicen muchos, ¿no? Que el real presupuesto es el ejercido, ¿no? O sea, y realmente, pues sí, el presupuesto último es el que se Sí, ejerce el para real. concluir el proyecto, ¿no? Ese es el bueno, ¿no? Y pues, ¿cuáles serían esos criterios para cerrar la gestión de los costos, ¿no? Tenerlo claro al finalizar el proyecto y no tener, digamos que un cierre solamente del producto, sino del proyecto, ¿no? Si yo le debo algo a alguien, si me deben, cómo vamos a manejar, por ejemplo, fianzas, vamos a hablar un poquito más adelante de esos puntos y pues tener claro cuándo se termina realmente la gestión, ¿no? No es cuando termino el proyecto, sino es cuando cierro, no es cuando termino, perdón, el producto, sino es cuando cierro el proyecto, Claro. ¿no? Todo en conjunto. Y pues identificar en dónde se encuentran precisamente esos activos de la organización que podemos actualizar, ¿no? Como son los formatos, herramientas digitales, políticas, reglamentos,
etcétera, ¿no? Todo lo que tengamos que estar utilizando y que podamos también al finalizar poder actualizar si es necesario. Claro, este plan, al final del día, lo que te entiendo es que tiene que ser un documento que ayude al equipo o a quienes van a estar involucrados con esta gestión a saber qué va a hacer y de cierta forma dónde encuentra la información, qué lineamientos va a seguir, ¿no? Y considerando todas estas etapas del proyecto, como bien decías ahorita, o sea, no nada más nos enfoquemos en la ejecución y a lo mejor en el control de los costos, sino que también hay que considerar qué vamos a hacer al cierre del proyecto, ¿no? Para tener una gestión ordenada y al final tener un cierre de proyecto también de esta misma manera, ¿no? Así es. Y bueno, también me parece muy importante dentro de lo que comentabas que en un enfoque predictivo, en un enfoque tradicional, es importante tener en cuenta que las demás áreas impactan a los costos, ¿no? Entonces, conforme vamos haciendo también la planificación de las otras áreas, hay que regresar a ver si algo de esto que ya habíamos definido tiene algún impacto, ¿no? Así es. O que se nos había pasado, ¿no? A lo Ujú, mejor se nos había pasado algún entregable o algún costo, algún claro. tema relacionado, por ejemplo, con riesgos, ¿no? Que a lo mejor no lo tienes al inicio tan claro. Ujú, Entonces, esa es la dinámica, ¿no? De ir y regresar a complementar otros planes o a complementar el mismo plan de gestión de los costos. ujú. Bueno, ahora me gustaría abordar desde la perspectiva de los proyectos, de tus proyectos actuales, si nos puedes hablar un poco sobre el tema de los proyectos también de arquitectura, de construcción, porque también se está dando mucho el auge en este tipo de industrias. ¿Qué herramientas utilizas para monitorear y para reportar también los costos a los stakeholders? Mira, es importante, bueno, dar un poquito de contexto, ¿no? Hasta hace poco, digo, hace poco, algunos años, bueno, la industria de la construcción, que incluye también pues el tema de lo que es el diseño y la Ujú, construcción, pues no era muy, no utilizaba pues las mejores prácticas, ¿no? Si bien hay algunas metodologías que se han propuesto desde hace ya varios años, ujú, pues no teníamos como en el contexto, sobre todo aquí en México, pues el uso de esas herramientas, ¿no? El uso de esas buenas prácticas. Entonces, pues bueno, voy a hablar desde la perspectiva al inicio, pues no teníamos, no contábamos, más bien no sabíamos que ujú. existían o que podíamos utilizar esas mejores prácticas, ¿no? Entonces, bueno, eh, para realizar el monitoreo y control de los costos, específicamente hablando de costos, de forma más fácil, sería importante hacer partícipes a los interesados que realizarán los entregables más importantes del proyecto en la definición del presupuesto. ¿Por qué? Porque ya estarás contando con información mucho más, digamos, realista, más fidedigna, y no estaremos, a lo mejor como en algunas ocasiones a mí me tocó, ¿no? Estar asumiendo precisamente los costos de las actividades para generar los entregables. Entonces será importante precisamente involucrar a las personas, a la mayoría de las personas, entre más gente que va a estar involucrada en el proyecto esté participando en la conformación del presupuesto, vamos a contar con información más, digamos, fidedigna, ¿no? Y aparte, vamos a generar conciencia precisamente de lo que significa precisamente realizar esas actividades dentro del proyecto, pues con el costo específicamente, pues ya digamos, manejado dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? El siguiente es, hablando, por ejemplo, del formato del presupuesto, será importante realizarlo de acuerdo, digamos, a las etapas del proyecto, ¿no? Muchas veces nosotros los arquitectos generamos presupuestos que van, por ejemplo, que van como por partidas, pero que no precisamente llevan un orden cuando estamos ejecutando el proyecto, ya sea un proyecto de diseño o un proyecto de obra. Entonces, cuando empezamos ahora sí que ya cuando empezamos la ejecución, pues resulta que tenemos partidas, pero no tenemos ese orden lógico, ¿no? De que, bueno, en esta semana Ya. primero voy a hacer esto, luego el otro, luego, sino las tenemos como divididas. Entonces, una recomendación es generar el formato del presupuesto de acuerdo a, digamos, conforme vayamos avanzando, ya sea en la parte de diseño o en la parte de la planeación de la construcción, ¿no? Entonces, eso nos generará pues mucho más fácil
el estar dándole el monitoreo y el seguimiento, así como van las etapas en la vida real, ¿no? Así como se va ejecutando el proyecto. Entonces, Ya. ese es otro punto importante, ¿no? También el otro punto que también tendríamos que estar considerando es que en arquitectura, normalmente cuando desarrollamos las EDTs, las estructuras de desglose de trabajo, las realizamos muy ejecutivas, no las realizamos hasta a lo mejor un cuarto nivel, sino nos quedamos en un segundo o tercer nivel. Entonces, no es suficiente para tener todo el desglose de los entregables, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, para el diseño voy a hacer planos arquitectónicos. Pues sí, ese es un entregable, planos arquitectónicos. Pero ¿cuántos planos arquitectónicos? ¿De qué tipo de planos arquitectónicos? Ah, bueno, es que tengo que ser, siguiente nivel sería, sí son planos arquitectónicos, pero son tantos cortes, ¿no? Tantos planos de cortes, tantos planos de fachadas, tantos planos de, por ejemplo, detalles especiales, tantos planos de electricidad, de acuerdo a las especialidades. Instalaciones. Entonces, ahí ya vas viendo, ¿no? No es lo mismo tener una idea de voy a hacer planos, ¿no? Y que el mismo cliente se entere, sí va a hacer planos, pero ¿cuántos? ¿No? No es lo mismo 50 planos a decir, por ejemplo, en un proyecto que ahora sí que dependiendo de la dimensión, pues es el número de planos, ¿no? Que hemos llegado a necesitar pues hasta 1500 planos o como proyectos como el del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se detuvo hace un par de años, pues eran pues miles de planos, ¿no? Entonces, Claro. es importante siempre desarrollar una EDT hasta el nivel en donde nos quede claro a mí y al equipo de trabajo y al cliente cuál es la cantidad de trabajo que se va a realizar. Entonces, esa EDT es importante desarrollarla hasta el nivel en el que nos quede que tengamos esa información, Que ¿no? nos permite El, estimar. exactamente, ¿no? Y pues el otro tema es, digamos que para monitorear los costos será en base a que primero desarrollamos correctamente el EDT, que tengamos ahí también el tema incluido la información, bueno, también que involucra el tema del tiempo, el cronograma, y pues definitivamente el tema del monitoreo de los costos va a depender mucho de precisamente de esa estructura o de esas políticas, de ese ambiente de la organización y de los activos de la organización que nos permitan pues dar el seguimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los proyectos de diseño arquitectónico, entre más grandes, pues es más personas involucradas y más entregables que ser. Lo mismo pasa en el tema de la obra. Pero ¿qué pasa cuando una organización no tiene herramientas, por ejemplo, digitales? Pues la tenemos que hacer artesanal. Entonces, tomamos nuestro Excel y empezamos a generar pues nuestros cuadros, ¿no? Nuestras Controles. rutas críticas a mano. Entonces, digamos que eso es importante y es parte de conocer el contexto cuando estamos iniciando los proyectos, ¿no? ¿Qué tantas herramientas me va a dar la organización para que yo pueda desarrollar pues el proyecto? En este caso, el monitoreo de los costos, ¿no? Entonces, las principales herramientas que nosotros utilizamos y que nos sirven mucho para precisamente ver cuál es el avance del trabajo versus los costos es el análisis de valor ganado, ¿no? Ahí vamos a poder identificar qué tanto vamos avanzando en el trabajo relacionado con el costo, de acuerdo a lo que habíamos planeado, ¿no? En nuestro cronograma. Entonces, esa es una primera herramienta. La otra sería, por ejemplo, en el caso de las obras, hay empresas que tienen, digamos, software que les permiten, por ejemplo, meter información en el momento. Entonces, yo voy a hacer mi seguimiento en obra, voy a mi visita de obra y en ese mismo momento yo meto fotos, meto los datos de cuál es el avance, tengo información precargada de lo que tendría que estar y el aplicativo me da ya un reporte que puedo consultar, pues ahora sí que casi que en línea, ¿no? O sea, yo estoy yendo a la obra, estoy metiendo esa información y puedo, pues ahora sí que pueden entrar diferentes usuarios a validar la información de cómo va la obra. En el caso de que no se tengan esos aplicativos, pues nos vamos en el tradicional. Tomo mis fotos, ¿verdad? Tomo mis apuntes, llego a la oficina, paso los datos a la computadora, genero mi reporte y lo envío o lo pongo en un repositorio para consulta de los interesados, ¿no? Pero si es ese monitoreo, pues va a depender mucho precisamente de esas herramientas.
y de que hayamos precisamente en la planeación identificado esos puntos de medición, ¿no? ¿En qué etapas? ¿Cuándo cierro? ¿Cuándo abro? ¿Cuándo termino? O cuando termina cada interesado, ¿no? De generar su entregable, lo voy a reportar. Todo eso se tiene que definir precisamente en el plan de gestión de los costos. Entonces, si yo tengo estipulados reportes cada mes, pues bueno, voy a ir generando la información oportuna para cada mes, pero si lo tengo, por ejemplo, si es un proyecto chiquito de 3 meses, pues lo tengo que generar casi que del diario, ¿no? Hay proyectos que son de retail, que Claro. son de las que hacen, por ejemplo, del diseño, ¿no? De esos espacios que se tienen en los centros comerciales, que esos son de 3 semanas. Entonces tienes que informar diario, ¿no? El avance de lo que estás haciendo. Entonces, va a depender mucho precisamente, uno, del tipo de proyecto, el tamaño, la dimensión. Siguiente, los activos de la organización, ¿no? Las políticas de la organización y digamos que el enfoque que se tenga definido dentro de esas políticas, lo que se haya solicitado por parte del cliente para estar dando, pues, el monitoreo, ¿no? Entonces, digamos que como para resumir, podría yo decir que de manera personal y con la Sí. experiencia que yo he tenido a lo largo de estos 25 años, es para realizar el monitoreo y control de los costos sería indispensable considerar los siguientes puntos. El primero sería realizar un presupuesto, como dijimos, lo más cercano a la realidad. ¿Cómo? Pues haciendo partícipes a la gente que va, de preferencia, que va a estar participando en el proyecto. Si no tenemos todavía definido eso, bueno, tenemos nuestro juicio de expertos, ¿no? Alguien que ya tenga experiencia y que nos pueda dar información que va a estar muy cercana a la realidad, ¿no? Y obviamente las lecciones aprendidas, la información que se tengan de otros Claro. proyectos anteriores, pensando que los tenga la organización. Si no, pues nos quedamos con el juicio de expertos y a ver, vénganse los que van a estar participando en la obra, ¿no? Con sus equipos de trabajo, con el compromiso de que la información que proporcionen, pues es real, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto, utilizar, de ser posible, un software o herramienta de seguimiento para que se puedan registrar precisamente por parte de los miembros que están, pues, haciendo ese seguimiento, ¿no? Al avance de la ejecución de las tareas o las actividades que se tienen para realizar los entregables, ¿no? Y se pueda realizar un registro con la información versus, pues, comparándolo con el trabajo que habíamos planeado, ¿no? Siempre esa comparación será importante. El tercer punto que podemos manejar sería el de definir un proceso de control de cambios, ¿no? Para que la gente sepa que para hacer una solicitud de cambios hay que acudir a X persona, hay que llenar este formato para iniciar ese proceso, esos procesos de cambios, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer una correcta difusión de cómo va, ¿no? El proceso para solicitar un cambio. El siguiente sería tener herramientas de informes y de análisis, ¿no? Para contar con la información en tiempo real sobre cómo va el ejercicio del presupuesto, ¿no? Entonces es importante quizás manejar cuadros de control visibles entre los equipos de trabajo para ver cómo vamos versus lo que habíamos planeado, ¿no? Así como vamos atrasados, ¿no? Entonces pues vamos a tener que hacer un esfuerzo o vamos a tener que hacer algunas actividades, ¿no? Para poder disminuir los tiempos. ¿Y cómo eso impacta a los costos, no? Entonces, va a haber algunos stakeholders que sí van a estar relacionados con precisamente lo que se ve estipulado para el ejercicio de los presupuestos, ¿no? No toda la gente quizás tenga esa actividad o ese rol del seguimiento presupuestal del proyecto, ¿no? Entonces, habrá que ver también ese tema de la definición de los roles. Y el último punto es incorporar al presupuesto el tema de los costos por el análisis de riesgo. Entonces, no estamos acostumbrados los arquitectos a hacer un análisis de riesgo, verificar qué voy a hacer si me llega a pasar esto o el otro, cuánto me va a costar, ¿no? Para implementar una estrategia en el momento que se pueda materializar el riesgo y que eso lo tenga yo en mi presupuesto. Claro. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues le estimamos así como que pues un 20%, pero no tenemos la base para pues justificar ese porcentaje de más en el presupuesto.
Sin embargo, si yo presento ese porcentaje validado o más bien sustentado con esas acciones que me van a permitir mitigar, atender, evitar los riesgos, pues va a ser mucho más fácil que el cliente entienda por qué necesitamos ese Esa 15 reserva. o ese 20% más. Importante ponerlo en el presupuesto, considerarlo, ¿no? Acuérdense de que estamos hablando de las reservas de gestión, ¿no? Y las reservas de lo que tiene que ver con De las contingencia contingencias. para riesgos. ¿No? Exacto. Entonces, creo que eso sería como las herramientas que utilizaríamos, bueno, o los puntos que yo utilizo para validar precisamente cómo vamos con el tema del ejercicio del presupuesto en el proyecto, ¿no? En cada fase, ¿no? Creo que son grandes puntos de enfoque los que nos acabas de compartir y este tema de riesgos podría darnos para toda otra hora de discusión, pero sin duda es algo que afecta directamente a los costos y como dices tú, hay que empezar a generar esa buena práctica para poder tener información histórica que me permita respaldar esas definiciones, ¿no? De cuánto necesito tener en mi reserva para hacer frente a todos estos riesgos y que haga sentido pues, a mi sponsor y directamente al cliente, ¿no? A quien va a estar solicitando el proyecto. Entonces, súper de acuerdo contigo, Fabi. Sí, y nunca es tarde para empezar, ¿eh? Claro, Muchas veces dicen, no, no, es que no tengo información. Bueno, no importa, empecemos a generarla, empecemos a registrarla porque ya la tenemos. O sea, ¿cuánto me costó atender el problema que surgió, ¿no? En el proyecto. Ah, bueno, claro. pues sí lo tengo, claro que lo tengo, ¿no? O sea, contraté más, tuve que contratar a un proveedor y me vendió más caro el material. Bueno, ese dato lo tengo. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pues registrarlo, ¿no? Claro, Ponerlo en una listita para hacer una sumatoria y decir, para este proyecto, la atención de los riesgos materializados fueron tanto por ciento, ¿no? Bueno, eso ya es información que me va a poder servir para el siguiente proyecto. Pero sí es importante que empecemos a considerar dentro de los costos precisamente el tema de los riesgos, ¿no? me encanta. Y sí, porque luego eso te va a permitir justificar el por qué sí dar la reserva, ¿no? O por qué sí implementar alguna acción para mitigación. Pero bueno, Exacto. Sí. pasando a la última pregunta, por último quiero preguntarte algo que es un tanto controversial en la industria de la construcción y es que, ¿qué opinas tú sobre la aplicación de frameworks ágiles para este tipo de proyectos? Mira, en mi experiencia no he podido participar en proyectos utilizando, digamos, metodologías ágiles, ¿no? Sí hay algunos proyectos que por sus características sí se deben ahora sí que de atender, casi casi que lo están pensando o con una idea preconcebida, o sea, una imagen de una foto, por ejemplo, las escenografías en televisión, pues te dan una imagen de una foto y tú tienes que armar, pues, o sea, traer el material y pues hacer la escenografía muy parecida, lo más parecida a lo que te pidieron hacer. Eso sí podríamos a lo mejor pensar que podríamos estar utilizando una metodología ágil. ¿Por qué? Porque si bien no tenemos definido al 100% precisamente el alcance total del proyecto, tenemos una idea y que a lo mejor conforme vamos avanzando en cómo vamos en el momento de montar, a lo mejor vamos generando precisamente las decisiones, ¿no? Tomas de decisiones de material, a lo mejor de un color o de no, fíjate que siempre no quiero la escalera así, sino la quiero de esta manera, ¿no? Sería como que donde yo podría ver la posibilidad. Realmente, la industria de la construcción, hablando de todo el ciclo de vida, ¿no? Estoy hablando desde, digamos, un ciclo de vida de un proyecto inmobiliario que abarca desde buscar la oportunidad de negocio, ¿no? Buscar un lugar, buscar qué puedo yo construir, generar el proyecto, ¿no? Todo lo que es la planeación, los planos, etcétera. Y luego ya empezar ya con la materialización, la ejecución, que sería la obra. Es muy difícil aplicar estas metodologías. ¿Por qué? Porque si aún en estos momentos todavía tenemos un atraso en el uso de las buenas prácticas, ¿no? Empezar a generar un proyecto sin saber específicamente que voy a hacer una casa de 3 recámaras, cada uno con su baño y que tienen estas medidas y que en el transcurso de conforme yo voy avanzando, digo, no, es que ahora esta recámara no va a ser recámara, va a ser cocina. Pues cambia
cambian las orientaciones, cambian las medidas, cambian las instalaciones, o decidir, ¿no? Por ejemplo, no va a ser un nivel, va a ser de 2 o 3 niveles. No, pues hay que volver a calcular, ¿no? La cimentación, la estructura, ver si vamos a necesitar unas traves más grandes. Entonces, todo ese tipo de decisiones, más bien de el abordar los proyectos, seccionándolos en fases y generando ahora sí que los entregables por fases, generándole ahora sí que un tema de valor al cliente, ¿no? Que no tiene que estar totalmente terminado, pues para mí es complicado aún poder visualizar la aplicación de esos conceptos en los proyectos de arquitectura, ¿no? Entonces, muchos han mencionado, ¿no? O sabemos que existe ya desde hace más de 50 años la metodología de Lean Construction. Y bueno, esta metodología, pues como también se ha mencionado ya en las metodologías ágiles, pues vienen también de estas ideas, ¿no? De estas metodologías, de estos principios Lean, ¿no? ¿Y qué es Lean Construction? Pues no es otra cosa más que dar el seguimiento puntual día a día para que veas qué voy a hacer, qué tengo que hacer, si tengo lo que necesito para hacerlo, y si no lo tengo, pues solicitarlo, ¿no? O si tengo algo que me va a impedir lograr hacer en ese día lo que tengo que hacer, pues inmediatamente levanta la mano y generemos alguna solución, ¿no? A esa circunstancia. El seguimiento diario, el involucramiento de los interesados, eso también lo considera el Lean Construction. Desde el inicio se genera una junta en donde están todos, o sea, me refiero a todos los que están en el proyecto, y cada uno va dando la información para generar cronograma, generar alcance, generar presupuesto, validar riesgos. O sea, es una macro reunión en donde todos los involucrados están y aportan información. Entonces, bueno, esa sería como, yo creo, la opción, ¿no? De poder utilizar los principios de la agilidad en el quehacer arquitectónico, ¿no? El tema también de poder, pues, tomar decisiones junto con el cliente, pero pues nunca sin dejar, sin dejar de considerar pues lo que ya teníamos planeado, ¿no? Y si hay cambios muy sustanciales, pues entramos al proceso, pues el tradicional, ¿no? Pues hay un control de cambios, quizás tengamos que hacer un convenio modificatorio o hacer una adenda, claro, porque el alcance está cambiando, pero sí somos como más, son procesos más complejos, ¿no? Entonces, creo que sí sería, hay algunos arquitectos que dicen que ya usan metodología ágil, y pues bueno, manejan y mencionan muchos puntos de Lean Construction, ¿no? Pero, pues en lo personal no he podido yo aplicar un proyecto en arquitectura, ya sea de diseño o de construcción, bajo esta modalidad, ¿no? Bajo este entorno. Muy bien, yo creo que al final igual hay que remontarnos como al principio de entender si el proyecto es mejor abordarlo desde un enfoque predictivo o ágil, ¿no? Recordar que estos enfoques ágiles o adaptativos son más recomendables para aquellos proyectos que ya sea tengan un grado alto de incertidumbre en los requerimientos, como tú dices que al principio no sabemos bien qué se va a hacer, que tenemos el alcance muy general, muy alto nivel, o bien que tengan un alto grado de incertidumbre técnica, es decir, que no sabemos cómo lo vamos a solucionar técnicamente, ¿no? Entonces, pues si nuestro proyecto ya está bien definido tanto el alcance y la solución, pues probablemente nos convenga mejor un enfoque predictivo, ¿no? O tradicional. Así es. Y como tú dices, también coincido en que a lo mejor deberíamos buscar aplicar algunas prácticas o estos valores del mindset ágil para fomentar la colaboración, la mejora continua, la entrega de valor, pero aplicándolo como a prácticas muy puntuales que nos ayuden a darle más valor al proyecto o tal vez a evitar desperdicios, ¿no? Que es como también todo este tema del Lean Construction. Así es parte de esa estructura, ¿no? De cómo abordas los proyectos. Y bueno, pues el reto para los arquitectos en el tema de costos es entender primero qué es lo que voy a hacer, ¿no? Porque si no entiendo qué es lo que voy a hacer, si no conozco qué es lo que voy a hacer, difícilmente voy a generar un presupuesto que esté cercano a la realidad. Y entonces ahí empiezan las desviaciones, ¿no? Ser muy claros en el proceso con el cliente de
que los cambios impactan, ¿no? Impactan no solamente en tiempo, ¿no? No solamente en el alcance, sino también, y creo que en la mayoría de las veces, en los costos, ¿no? Y pues hacerle conciencia, ¿no? Esa parte de hacer partícipe al cliente del proceso de los proyectos de arquitectura, me suena, me hace sentido con la parte de la agilidad, ¿no? Porque estás junto al cliente, el cliente entiende, el cliente te pide, el cliente está involucrado. Pues es lo mismo que tendríamos que estar tratando de hacer con nuestros clientes en arquitectura, ¿no? Pero básicamente el arquitecto, el reto que tiene el arquitecto en el tema de gestión de costos es entender el alcance, quedar claros con ese alcance y generar precisamente una estructura de desglose de trabajo que le permita saber específicamente cuáles son los entregables, cuál es la dimensión, ¿no?, del trabajo para poder ligar tiempos, para poder ligar costos y para poder pues manejar esas restricciones, esa triple restricción de la mejor manera, ¿no? Y pues como sabemos todos, los proyectos sí tienen solicitudes de cambio, hay cambios. Ahorita pues está todo el contexto es precisamente, es un cambio. Entonces, pues tenemos que prepararnos para precisamente enfrentar esos cambios, hacer los cambios, pero de la mejor manera, ¿no? Y pues manejar el presupuesto considerando, pues, insisto, el tema de riesgos, ¿no? Eso nos va a permitir, pues, manejar de manera más eficiente los recursos, ¿no?, que están involucrados en el tema de la gestión de los costos. Sin duda, creo que acabas de hacer una gran conclusión y como cierre para esta entrevista. Entonces, bueno, antes de hacer el cierre formal, ¿alguna cosa adicional que quisieras comentar? No, pues a todos los arquitectos les invito a que pues empecemos a aprender, ¿no? Siempre es importante aprender y aprender mejores prácticas, buenas prácticas, bueno, será indispensable, ¿no? Nos tenemos que preparar para hacer mejor nuestro trabajo, para enfrentar precisamente todas las circunstancias de cambios que nos van a estar surgiendo en los proyectos y pues no nos queda de otra más que seguir aprendiendo, ¿no? Seguir estudiando, seguir viendo, procurando ver que los proyectos no solamente se realicen, sino que se realicen y que al cliente, pues sea que se cumpla precisamente, que se le dé la satisfacción a las necesidades por las que esos proyectos están surgiendo, ¿no? Son necesidades muy específicas, ¿no? La arquitectura son necesidades muy específicas de habitabilidad, ¿no? De espacios, de funciones, Claro. pues de que la gente pueda habitar esos lugares construidos, ¿no? Y que puedan, pues precisamente, que se puedan generar ese valor, ¿no? Considerando a lo mejor elementos como precisamente los costos, ¿no? Elementos que requieran menor mantenimiento, que sean más sustentables, que le permita al cliente, pues, poder modificar los espacios, ¿no? Tener esa flexibilidad en los espacios que actualmente, pues con el tema de la pandemia, pues los requerimos, ¿no? En un momento es la oficina y al día, en 15 minutos es el salón de clases y a la siguiente hora, pues estás tomando una clase de relajación o luego estás viendo una película, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos los arquitectos, el enfrentar esas necesidades, ¿no? De la mejor manera y pues para eso tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que seguir estudiando y pues tenemos precisamente esas metodologías que nos llevan, ¿no?, a utilizar las mejores prácticas, ¿no? Las que ustedes gusten, hay muchas opciones. El tema es iniciar, ¿no? Ese es el tema. Excelente, Fabi. Bueno, pues yo quiero agradecerte mucho por todo lo que acabas de compartirnos. Me llevo mucho aprendizaje. Espero que también a nuestra audiencia se lleve todos estos puntos para aplicarlos en sus proyectos. Y gracias también por la emoción que le pones a las cosas que nos estás compartiendo. Em, Te agradezco por todo esto y bueno, estamos hablando en alguna otra oportunidad para estas entrevistas de administración de proyectos. Un gusto estar con ustedes. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan de las siguientes entrevistas todos los viernes a las 6 de la tarde.